Bienvenidos, esto es Contraportada, el podcast político y económico de mayor visión en Latinoamérica. Hosting the show, Juan Pablo Arroyo y Luis Martín. Comenzamos. Bienvenidos al 8º episodio de Contraportada. ¿Sí me salió bien la intro? Sí, güey. Qué buena onda. Pero pues bueno, hay que hacer uno que otro cambio. Digo, hoy estamos adelantando, estamos sacando el episodio del martes, igual está buenísimo. Porque, pues ya comenzaron varias actividades, entonces, para no fallarles, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de guerrillas, ¿va? Guerrillas, todo surge porque, pues, le comento a Luis Martín que estaba viendo las noticias en Bolivia y está surgiendo un grupo de narcoguerrillas allá. Entonces, ¿qué es esto de narcoguerrillas? ¿Cómo es esta combinación de guerrillas, el narcotráfico? ¿Qué onda? Entonces, ahorita Luis Martín nos va a poder comentar un poquito de lo que él vio y de lo que es el movimiento de las guerrillas en México. Pero para dar un contexto hay que hacerlos conocer a todos de que pues realmente las guerrillas surgieron debido al comunismo, ¿no? Entonces hagan de cuenta, así súper sencillito, pues Rusia, bueno, la Unión Soviética pues realmente quería implementar de alguna u otra manera pues estas ideologías, esta ideología del comunismo dentro de América Latina y bueno, el nexo debido a su situación geográfica con Cuba, pues está buenísimo, ¿no? Porque pues realmente está ahí cerca a Estados Unidos y está cerca a México, a Centroamérica, y bueno, realmente era un muy buen nexo para poder tener una base ahí y poder implementar su ideología, ¿no? Y de esa manera es que se implementan ciertas ideas dentro de la zona, y a la vez en la zona se utiliza una estrategia que se saca de Gramsci, ¿no? O sea, realmente influye dentro de la cultura y de la educación. Y es que de esa manera se instauran ciertos grupos de guerrillas no solo en Cuba, no solo en Centroamérica, sino en Sudamérica e incluso en México, que muchas veces nosotros pues creíamos que no, ¿verdad? Y es que estas guerrillas se dedicaban a llevar mucho más esta ideología del comunismo a diferentes partes y bueno, la idea de la revolución. De hecho, lo que me pareció muy curioso es que justamente ese canto que nosotros tuvimos muchas veces en Bolivia para llevar adelante la situación que se estaba llevando en octubre del año pasado para sacar a Evo Morales del gobierno, era Bolivia, unidos, jamás serán vencidos, ¿no? O sea, todo ese unidos, el pueblo, jamás serán vencidos, eso de hecho es un fragmento que se utiliza en la revolución. Entonces es algo que me pareció muy curioso porque nosotros lo estamos utilizando para sacar pues en este caso al revolucionario, a Evo Morales, ¿no? Que pues es izquierda total. Entonces, este es el pequeño contexto. Realmente nace todo de la izquierda, guerrillas, pues realmente es un tema de violencia en toda América Latina y de esa manera se mantienen muchos de estas guerrillas. Habían más de 100 guerrillas en toda América Latina y muchos de estos se mantienen, incluso se convierten en partidos políticos, como el caso de las FARC en Colombia. Y bueno, incluso tienen mucha presencia en otros lugares, como por ejemplo Nicaragua, donde pues ya está el partido político. O sea, realmente han trascendido y aún están en el presente. A pesar de que muchos ya han desaparecido, muchos han trascendido y están en América Latina. Y ahorita estamos viéndolo una vez más en situaciones como en Bolivia, de la narcoguerrilla. Pero ahorita de esta combinación de narcotráfico y guerrillas, pues ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que tienes para México? Pues yo creo que en México se ha vivido un poco distinto, ¿no? Creo que esta parte del comunismo es naturalmente la sustancia que ha llevado este tipo de movimientos. En México, realmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha existido ya desde hace mucho tiempo, fundado por allá de 1980. Porque todavía es una agrupación indígena que, para ser exacto, el 1 de enero de 1994, curiosamente cuando entra en vigor el TLCAN, el antecesor al TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos, con Canadá, para poder unificar por fin nuestras economías y poder generar este ciclo económico mucho más fluido. Cuando a México le empieza a ir bien justamente en ese sentido, ya cantaban victoria y se genera este movimiento, este grupo indígena, este ejército zapatista, en donde, bueno, curiosamente en Chiapas, para los que nos escuchan en Latinoamérica, Chiapas es un estado al sur de México, en donde hace frontera con Guatemala, ¿no? Entonces, este ejército nace ahí con muchas quejas sobre la situación actual del sur del país, ¿no? Es increíble porque
Chiapas siempre ha sido muy complicado en efectos de pobreza, en efectos de distribución económica, siempre ha sido un estado un poco abandonado, desafortunadamente con gobernantes que no han atraído la inversión. Tú vas a varias ciudades en Chiapas y son un poco descuidadas, la vialidad no es buena, y no sé, y sigue habiendo muchas de estas creencias, ¿no? Parece que vivimos en otra realidad en el centro del país, ¿no? Entonces, ellos ejercen este movimiento en Chiapas, toman varios municipios, San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Altamirano, Huixtán y Chanal. Y bueno, empieza este movimiento en donde empiezan a ser una especie de justicieros, ¿no? Creo que no hay, creo que en parte para tratar de llamar este foco, ¿no? Y pues demuestra hartazgo, ¿no? Demuestra hartazgo con muchos gobiernos que no le han hecho caso al sur. Hoy la situación es muy distinta, creo que se ha cuidado un poco más eso, o se quieren empezar a hacer proyectos económicos, ya lo habíamos hablado, ¿no? El Tren Maya. Pero definitivamente tiene que ver con esta concentración del poder en un solo lugar. Tal vez no se ha dado completamente con el narcotráfico, ¿no? Aquí el narcotráfico tal vez se ha desarrollado en muchas cosas. Yo digo, realmente lo que sé en el sur, como dices, respecto a las narcoguerrillas, a estos campamentos, ¿no? Clandestinos, a los niños, ¿no? Que los ponen a chambear y los ponen a, pues, de utilero, de lo que sea, ¿no? Creo que es lo que sé, ¿no? Respecto al narcotráfico, pero realmente cómo se mueve Juan Pablo, o sea, el tipo de violencia es el mismo. ¿Qué es lo que pasa dentro de las guerrillas en el sur? Mira, en esta parte creo que lo que llegaste, o sea, el punto que llegaste estuvo buenísimo porque haz de cuenta que dijiste, oye, ellos realmente estos grupos surgieron debido a la escasez de ciertas cosas, ¿no? A la necesidad. Y es porque surgieron también aquí en América Latina. O sea, fueron muy atractivas estas guerrillas revolucionarias porque en muchos de estos países se estaba viviendo un mercantilismo estatal. Eso quiere decir que pues realmente la gente que estaba en el gobierno estaba haciendo lo que quería con los recursos del Estado y también con el dinero del Estado. O sea, realmente eran muy corruptos. Entonces ahí, obviamente, la derecha, no es como que solo estamos culpando a la izquierda, sino que la derecha, muchos de esos partidos de derecha se aprovecharon de una forma nefasta de cada uno de los países y es por eso que fue muy atractivo para muchos jóvenes formar parte de la revolución. Entonces, en algún momento incluso en el que se quiso parar todo esto, hubo una interferencia por parte de Estados Unidos en El Salvador y eso desencadenó una guerra de más de 12 años en las que involucraban a niños que se incorporaban, así como dentro de las guerrillas con armas y todo esto, a partir de sus 12 años. O sea, de que yo incluso veía una película en primaria que me mostraron en el que el protagonista, el niño, cuando llega a su fiesta de cumpleaños, le habían puesto como una vela de que era menor. O sea, porque su mamá no quería demostrar a nadie ni comentar a nadie que él ya había cumplido la edad para ser parte de las guerrillas, para que lo recluten. Entonces imagínate esa realidad tan triste que se vivió en muchos países de América Latina, en Centroamérica más que todo. Y bueno, ahorita que tocas ese tema, cómo es que se fue desarrollando la violencia, es que pues realmente se traducía en una ideología en la que se afectaba mucho el tema de la educación y la cultura, y de esa manera infectaban pues a grandes poblaciones y hacían ver estas guerrillas como la solución para muchos de estos problemas, cuando realmente solo causaban muchísima violencia. Y ahorita en el tema de... O sea, ¿eran una especie de instrumento político, güey? Sí, directamente, porque pues muchos de estos pues ya se convirtieron en partidos políticos, que de hecho fue el tema de las FARC en Colombia y también ahorita en Nicaragua, ¿no? Directamente quienes fundaron este tema de las guerrillas son quienes también están dentro del partido político que está gobernando en Nicaragua. Entonces es muy triste porque pues obviamente estamos hablando de países como El Salvador, Nicaragua, que se han posicionado como los países más violentos del mundo. O estamos hablando de América Latina, que cumple el récord de ser la región más violenta de todo el mundo. Entonces esto es muy muy triste y es justamente a causa de esas guerrillas. Pero no solo de eso, ¿no? Sino también el tema del narcotráfico, cómo ha surgido y qué relación tienen en esto. Haz de cuenta de que Pablo Escobar en el tema, como él realmente se estaba articulando con muchísima gente y bueno, realmente quería pues tener una gran expansión. Dentro de esto pues realmente llegó a tener cierta relación con grupos guerrilleros a los que ya financiaba para poder pues mantener su poder, ¿no? Y de esa manera es que tuvo relación con el partido político de Nicaragua, donde metió muchísimo dinero y de esa manera es que se mantuvo. Yo siento que es exactamente lo mismo que pasó en Bolivia. No creo que
sea una mera coincidencia de que donde están surgiendo estas narcoguerrillas sea en el centro del país donde se planta mucha más coca. Y bueno, no es como que tú digas que la hoja de coca es súper demandada en las ciudades por hacer un mate de coca, ¿no? Realmente lo que se sabe de fondo es que hay estas grandes plantaciones, así que es masivo y todo eso, es por el tema de la droga. Entonces aquí se fusiona la guerrilla y el narco. ¿Y cuál es el caso de México? Realmente de que debido a que han habido guerrillas y también han surgido otras maras en Centroamérica, Exacto, muchos narcotraficantes justamente mexicanos han visto la oportunidad de controlar estas regiones en Centroamérica, pero a través de esas guerrillas. Entonces los han hecho como sus aliados y bueno, ya las guerrillas, en vez de concentrarse estas maras en extorsionar al puesto o al restaurante de la esquina y todo eso, pues realmente dijeron, no, pues vamos a entrar a las grandes ligas. Y producen también, ¿no? No tengo certeza si producen todo, pero sí son parte de este proceso, o sea, de controlar el área, porque el narcotráfico mexicano ha visto de que estas maras... Es una especie de narcocampamentos, pues, ¿no? Ajá, realmente pueden controlar de forma efectiva, toda esta zona de Centroamérica. Increíble, impresionante. Bueno. Entonces, pues estuvo muy bueno, la verdad yo no tenía conocimiento al máximo, como comentaste, del caso de México, entonces... Sí, es increíble cómo se va transformando, ¿no? Acá creo que hay disparidad porque el narco es que hay para todo. Narco que nada más echa ojo, narco que produce, narco que, como dices, un tanto más guerrillero en los narcocampamentos. Pero bueno, creo que hay muchas similitudes, cómo se va transformando, ¿no? Y bueno, mencionar que Pablo Escobar, grandísimas alianzas con muchos mexicanos, ¿no? Gracias al poderío económico, Miguel Ángel Félix Gallardo, después Amado Carrillo, ni hablar. Pero bueno, nos vemos en el siguiente Contraportada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando justamente de este relevo después de Pablo Escobar, qué es lo que viene en México. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.